15 mecánicos rechazaron reparar el tractor del hacendado más poderoso de la región. Era imposible, decían. El motor estaba completamente destruido. Pero cuando el anciano de 73 años se acercó con sus herramientas oxidadas, nadie imaginaba lo que estaba a punto de presenciar. La mañana del lunes, el rugido del motor diésel se detuvo abruptamente en medio de los campos de trigo dorado. Un silencio antinatural envolvió la hacienda San Patricio, como si la tierra misma contuviera la respiración. Leonardo Mendoza, el hacendado más poderoso de 3 estados, bajó de su tractor de última generación con el rostro más pálido que sus trabajadores le habían visto jamás. El humo negro que brotaba del capó no era una simple avería, era una catástrofe. En plena temporada de cosecha, con miles de hectáreas esperando ser trabajadas y contratos millonarios en juego, su maquinaria más valiosa acababa de colapsar completamente. «¡Nadie se mueva!», gritó Leonardo mientras el vapor seguía escapando del motor. Sus ojos recorrían nerviosamente los campos infinitos que se extendían hasta el horizonte. Cada día de retraso significaba pérdidas devastadoras. Cada hora sin cosechar era dinero que se evaporaba como el humo que salía de su tractor. Los trabajadores se reunieron en un círculo prudente alrededor del vehículo averiado. Eran hombres curtidos por el sol y el trabajo duro, pero todos compartían la misma expresión de preocupación. Conocían a su patrón. Sabían que cuando Leonardo Mendoza se ponía nervioso, todos sufrían las consecuencias. Miguel Torres, el capataz de la hacienda, se acercó con paso cauteloso. Era un hombre de complexión fuerte, con manos callosas que hablaban de décadas trabajando la tierra, y esa sabiduría práctica que solo se gana viviendo cada ciclo de siembra y cosecha. «Patrón», dijo Miguel con voz calmada pero preocupada, «¿qué tan grave es?». Leonardo abrió el capó con movimientos bruscos, y una nube de humo denso brotó como un geyser infernal. El olor a metal fundido y aceite quemado llenó el aire. Cuando el humo se disipó lo suficiente para ver el interior, el silencio se volvió aún más pesado. El motor estaba completamente destruido. Los pistones habían explotado, el bloque tenía grietas profundas, y piezas de metal estaban esparcidas como confeti macabro. Era un nivel de destrucción que parecía imposible para una máquina que había estado funcionando perfectamente minutos antes. «Esto no puede estar pasando», murmuró Leonardo, su voz temblando entre la incredulidad y la furia. «No ahora, no en este momento». Miguel silbó bajito, reconociendo la magnitud del desastre. «Patrón, esto va a necesitar mecánicos especializados. No es algo que podamos arreglar aquí». «Entonces tráelos». Leonardo giró hacia él con ojos que brillaban peligrosamente. «Trae a todos los mecánicos que necesites. No me importa lo que cueste. Esta máquina tiene que funcionar antes de que se pierda toda la cosecha». Durante las siguientes horas, Miguel comenzó la odisea de contactar mecánicos especializados en maquinaria agrícola. La hacienda San Patricio estaba en una zona rural, rodeada de pequeños pueblos donde los talleres eran básicos y los mecánicos, aunque buenos, trabajaban principalmente con equipos más simples. El primer mecánico en llegar fue Roberto Castillo, un hombre de mediana edad con reputación sólida en tractores más antiguos. Llegó en su camioneta llena de herramientas, con la confianza de quien había visto todo tipo de averías durante 20 años de trabajo. Pero cuando abrió el capó del tractor de Leonardo, su expresión cambió dramáticamente. «Señor Mendoza», dijo Roberto después de examinar el motor durante media hora, «esto está más allá de reparación. El bloque está completamente fracturado. Los pistones están destrozados. Necesitaría básicamente construir un motor nuevo desde cero». «¿Cuánto tiempo tomaría eso?», Leonardo preguntó con mandíbula tensa. «Meses, y costaría más que comprar un tractor nuevo». Leonardo lo despidió sin ceremonias. «Si no puedes arreglarlo, sal de mi propiedad». Roberto se fue, pero no sin antes murmurar a Miguel. «He visto miles de averías, pero nunca algo tan completamente destruido. Es como si alguien hubiera metido una bomba ahí adentro». El segundo mecánico llegó esa misma tarde. Era Carlos Herrera, especialista en maquinaria pesada con fama regional. Trajo equipos más sofisticados y un equipo de 2 asistentes. Su evaluación fue aún más desalentadora. «Don Leonardo», dijo Carlos con expresión grave, «en mis 25 años trabajando con maquinaria agrícola, nunca he visto destrucción así.
El daño es tan extenso que sería más fácil fabricar un tractor completamente nuevo que intentar reparar este. No quiero escuchar excusas, Leonardo rugió, su paciencia agotándose. Quiero soluciones. No es una excusa, es realidad mecánica, Carlos respondió con firmeza. Los componentes internos están tan dañados que no hay manera física de repararlos. Sería como intentar reconstruir un huevo después de que explotó. Esa noche, Leonardo no durmió. Caminaba por su oficina como animal enjaulado, haciendo llamadas frenéticas a contactos en la capital, buscando desesperadamente mecánicos más especializados, más costosos, más capaces. Durante los siguientes días, llegaron más mecánicos, cada uno más experimentado que el anterior, cada uno con más herramientas sofisticadas y reputaciones más impresionantes. Alejandro Ruiz vino desde la capital con un equipo completo de especialistas en motores diésel. Su conclusión fue idéntica, irreparable. Francisco Moreno, mecánico certificado por la misma empresa que fabricó el tractor, ni siquiera intentó repararlo. Señor Mendoza, he trabajado con esta marca durante toda mi carrera. Este nivel de daño no es normal. Es como si el motor hubiera sido saboteado deliberadamente. Uno tras otro, 15 mecánicos diferentes llegaron a la Hacienda San Patricio. Algunos venían recomendados por distribuidores de maquinaria, otros eran independientes con décadas de experiencia. Algunos llegaron con equipos que costaban más que las casas de los trabajadores. Todos llegaron con confianza. Todos se fueron derrotados. Para el 7º día, la desesperación de Leonardo había infectado a toda la hacienda. Los trabajadores susurraban entre ellos. Los campos de trigo maduro comenzaban a mostrar signos de sobremaduración. Los contratos con las empresas procesadoras estaban en peligro. 15 mecánicos, murmuró Leonardo esa tarde, sentado en los escalones de la casa principal, mirando el tractor inmóvil como un monumento a su fracaso. 15 expertos me dijeron que es imposible. Miguel se sentó a su lado. Después de tantos años trabajando juntos, se había ganado el derecho de hablar con cierta familiaridad. Patrón, tal vez es hora de considerar comprar equipo nuevo. ¿Con qué dinero, Miguel? Leonardo se pasó las manos por el rostro cansado. Todo mi capital está invertido en esta cosecha. Si no puedo trabajar estos campos en los próximos días, perderé todo. La casa, las tierras, todo. Fue en ese momento de desesperación absoluta cuando aparecieron las figuras en el horizonte. 3 siluetas caminaban por el sendero polvoriento que llevaba a la casa principal. El sol vespertino estaba detrás de ellos, creando contornos difusos que los hacían parecer apariciones surgidas del calor del desierto. Cuando se acercaron lo suficiente para ser reconocibles, Miguel parpadeó sorprendido. En el centro caminaba un anciano de aproximadamente 73 años. Su nombre era Esteban Aguirre, y Miguel lo conocía de vista. Era uno de esos hombres que toda comunidad rural tiene. Alguien que había estado ahí toda la vida, que conocía a todas las familias, que había visto generaciones nacer y crecer. Esteban era delgado pero no frágil, con cabello completamente blanco, y manos que contaban la historia de décadas de trabajo manual. Vestía ropa simple pero limpia, y cargaba una caja de herramientas que parecía tan antigua como él mismo. Sus herramientas no brillaban como las de los mecánicos especializados. Estaban oxidadas, gastadas, marcadas por años de uso. A sus lados caminaban 2 de sus nietos. Joaquín, de unos 20 años, con ojos curiosos y esa energía nerviosa de la juventud. Y David, un par de años mayor, más serio, con la compostura de quien había aprendido a escuchar más que hablar. Leonardo se levantó cuando los vio acercarse, su expresión mezclando curiosidad con irritación creciente. ¿Qué quieren?, preguntó bruscamente, sin molestarse con cortesías. Esteban se detuvo a unos metros de distancia, quitándose un sombrero gastado con gesto respetuoso pero no servil. Sus ojos, claros y tranquilos, se encontraron directamente con los de Leonardo sin intimidación. «Buenas tardes, don Leonardo». Su voz era calmada, con esa cadencia particular de los hombres mayores que han aprendido que las palabras tienen peso. «Escuchamos sobre el problema con su tractor». «¿Escucharon?». Leonardo soltó una risa amarga. «Todo el pueblo debe estar hablando de ello, del gran Leonardo Mendoza que no puede arreglar su propia máquina. La gente habla porque está preocupada», Esteban respondió simplemente. «Esta hacienda da trabajo a muchas familias.
Si usted fracasa, todos sufrimos. Era una verdad que Leonardo no podía negar, y eso lo molestó aún más. Si vinieron a ofrecer condolencias, ya las recibí. Si vinieron a ofrecerse como trabajadores, no tengo dinero para pagar salarios extra. Vinimos a ver el tractor. Esteban dijo con la misma calma. El silencio que siguió fue tan pesado como el calor del atardecer. Leonardo miró al anciano, luego a sus nietos, luego de vuelta al anciano. ¿Usted? ¿Un viejo quiere ver mi tractor? Soy Esteban Aguirre. El anciano se presentó con dignidad simple. Durante 50 años trabajé reparando todo tipo de maquinaria. Motores de auto, de camión, de tractor, de barco. Si tiene engranajes y pistones, probablemente lo he reparado. Leonardo sintió una mezcla de incredulidad y furia comenzando a hervir en su pecho. ¿Me está diciendo que un mecánico de pueblo va a reparar lo que 15 especialistas certificados no pudieron arreglar? ¿Un anciano con herramientas oxidadas va a lograr lo imposible? Los trabajadores que habían estado observando desde la distancia comenzaron a acercarse, sintiendo que estaba ocurriendo algo significativo. El tono de Leonardo estaba subiendo, y cuando su patrón se enojaba, el espectáculo era inevitable. No estoy diciendo que pueda repararlo, Esteban respondió pacientemente. Estoy diciendo que me gustaría verlo. ¿Verlo? Leonardo se levantó bruscamente, su voz alcanzando un volumen que hizo eco en los campos abiertos. ¿Sabe cuánto dinero he gastado trayendo expertos aquí? ¿Sabe cuántas horas he perdido viendo cómo mecánicos profesionales se rinden? Caminó hacia Esteban con pasos amenazantes. Los nietos del anciano se tensaron, pero Esteban permaneció completamente inmóvil. 15 mecánicos, señor Aguirre. 15 expertos con títulos y certificaciones me han dicho que mi tractor es basura inservible. Y ahora usted, un viejito con herramientas que parecen salidas de un museo, viene a decirme que quiere verlo. La humillación fue pública y brutal. Los trabajadores intercambiaron miradas incómodas. Miguel dio un paso adelante, como si fuera a intervenir, pero algo en la expresión de Esteban lo detuvo. El anciano no se inmutó, no retrocedió, no bajó la mirada. Don Leonardo, dijo con voz que mantenía su calma a pesar del ataque, un mecánico mira con las manos, no solo con los ojos. Hasta que no toque esas piezas, no sabré si puedo ayudar o no. ¡Esto es ridículo!, Leonardo rugió, girando hacia los trabajadores que se habían reunido. ¿Escuchan esto? El viejito cree que puede hacer milagros. Se giró nuevamente hacia Esteban, su rostro rojo de furia y humillación acumulada. ¿Sabe qué, señor Aguirre? Adelante, mire mi tractor, toque las piezas, haga su magia de pueblo, y cuando se dé cuenta de que es tan inútil como todos los demás, tal vez entonces entenderá por qué los expertos de verdad cobran lo que cobran. La crueldad en sus palabras era palpable. Joaquín, el nieto menor, apretó los puños, pero David puso una mano calmante en su brazo. Esteban simplemente asintió. Gracias, don Leonardo. Aprecio la oportunidad. Caminó hacia el tractor con sus nietos siguiéndolo. Los trabajadores se fueron reuniendo en un círculo más amplio, creando una arena improvisada donde la sabiduría antigua se enfrentaría contra la lógica moderna. Cuando Esteban abrió su caja de herramientas, varios trabajadores no pudieron evitar sonrisas discretas. Las herramientas eran efectivamente antiguas. Llaves que habían perdido su brillo original. Destornilladores con mangos desgastados por décadas de uso. Martillos que parecían haber golpeado suficiente metal como para construir una ciudad. Pero había algo en la forma en que Esteban las manejaba. Cada herramienta encontraba su lugar en sus manos como si hubieran sido hechas específicamente para él. No había duda ni vacilación en sus movimientos. Se acercó al tractor y se quedó ahí por un momento, simplemente mirando. No abrió el capó inmediatamente. No comenzó a desarmar nada. Solo observó. ¿Qué está esperando? Leonardo gritó desde su posición. ¿Una revelación divina? Esteban ignoró el sarcasmo. Colocó sus manos en el capó, cerrando los ojos por un momento como si estuviera escuchando algo que otros no podían oír. Luego, lentamente, abrió el capó. El motor destruido fue revelado una vez más. El mismo espectáculo de metal fundido y piezas destrozadas que había derrotado a 15 mecánicos especializados. Pero cuando Esteban vio el daño, su expresión no cambió a shock o desaliento como había ocurrido con todos los demás. En cambio, sus ojos se entornaron ligeramente, como si estuviera resolviendo un rompecabezas.
Joaquín, dijo suavemente a su nieto menor, tráeme la lámpara. David, necesito que sostengas esto mientras trabajo. Sus nietos se movieron con eficiencia practicada, claramente acostumbrados a ayudar a su abuelo en proyectos mecánicos. Esteban se inclinó sobre el motor destruido y comenzó a examinar cada pieza con sus manos. Sus dedos se movían sobre el metal como si estuviera leyendo braille, sintiendo texturas, temperaturas, formas que sus ojos veteranos interpretaban con décadas de experiencia. Interesante, murmuró después de varios minutos de examen silencioso. ¿Qué es interesante? Leonardo se acercó a pesar de su actitud despectiva. ¿El hecho de que está completamente destruido? Esteban levantó una pieza de metal que parecía completamente inservible. La sostuvo contra la luz del atardecer, girándola lentamente. Esto no se rompió por desgaste normal, dijo pensativo. Miren estas fracturas. Son demasiado limpias, demasiado precisas. Se giró hacia Leonardo con una expresión que había cambiado completamente. Ya no era la mirada calmada del anciano que había llegado pidiendo permiso. Era la mirada afilada del profesional que había encontrado algo que otros habían pasado por alto. Don Leonardo, ¿cuándo fue la última vez que cambió el aceite de este tractor? ¿El aceite? Leonardo parpadeó, desbalanceado por la pregunta específica. No sé. Miguel se encarga del mantenimiento. Miguel se acercó. Hace 3 semanas, don Esteban. Aceite de la mejor calidad, como siempre. ¿Y el filtro de combustible? También hace 3 semanas. Esteban asintió, pero su expresión se volvía más seria con cada respuesta. ¿Han tenido visitantes últimamente? ¿Alguien que haya tenido acceso al tractor durante la noche? La pregunta cayó como piedra en agua quieta. Los trabajadores se miraron unos a otros con expresiones incómodas. Leonardo frunció el ceño. ¿Qué está insinuando? No estoy insinuando nada. Esteban se enderezó, limpiándose las manos en un trapo. Estoy diciendo que este motor no falló por accidente. Alguien puso azúcar en el tanque de combustible. El silencio que siguió fue absoluto. ¿Qué? Leonardo susurró, como si no hubiera escuchado bien. Azúcar en el combustible. Esteban repitió con certeza profesional. Una práctica antigua pero efectiva. El azúcar se carameliza con el calor del motor, creando exactamente este tipo de daño interno. Por eso las fracturas son tan limpias. Por eso parece como si hubiera explotado desde adentro. Leonardo se tambaleó ligeramente, como si hubiera recibido un golpe físico. ¿Sabotaje? ¿Está diciendo que alguien saboteó deliberadamente mi tractor? Eso es exactamente lo que estoy diciendo. La revelación golpeó a todos los presentes como un rayo. Los trabajadores comenzaron a murmurar entre ellos. Miguel se quedó boquiabierto. Los nietos de Esteban intercambiaron miradas de asombro. Pero Leonardo parecía haber entrado en shock. Pero todos los mecánicos dijeron que era imposible de reparar. Si es solo azúcar en el combustible, ¿por qué ninguno de ellos lo detectó? Esteban sonrió ligeramente, la primera sonrisa genuina que había mostrado desde su llegada, porque estaban buscando fallas mecánicas normales, desgaste de piezas, problemas de fabricación, daños accidentales. Nadie pensó en sabotaje deliberado. Y una vez que asumes que es irreparable, dejas de buscar otras explicaciones. Se inclinó nuevamente sobre el motor, esta vez con movimientos más decididos. La buena noticia, don Leonardo, es que aunque el daño parece catastrófico, en realidad es limpieza y reemplazo de componentes específicos. Trabajo minucioso, pero perfectamente posible. Leonardo se acercó lentamente, como si estuviera caminando en un sueño. ¿Está diciendo que puede repararlo? Estoy diciendo que ya sé cómo repararlo. La transformación en el rostro de Leonardo fue instantánea y dramática. El hombre que minutos antes había estado humillando públicamente al anciano, ahora lo miraba como si fuera la segunda venida. ¿Cuánto tiempo necesita? Esteban miró el motor una vez más, calculando mentalmente. Si trabajamos toda la noche y tengo las piezas correctas, podría estar funcionando mañana al mediodía. ¡Joaquín! Leonardo se giró hacia el nieto menor con urgencia desesperada. ¡Ve al pueblo! Consigue todo lo que tu abuelo necesite. Dinero no es problema. Pero Esteban levantó una mano calmante. Las piezas tengo que conseguirlas yo mismo. Conozco proveedores que tienen exactamente lo que necesitamos. Joaquín puede venir conmigo para ayudar a transportar. ¿Y el costo? Leonardo preguntó,
preparándose mentalmente para una cifra astronómica. La respuesta de Esteban lo dejó speechless. No hay costo, don Leonardo. Los vecinos se ayudan entre sí. Esa noche, mientras Esteban y sus nietos trabajaban bajo la luz de lámparas improvisadas, toda la hacienda observaba en silencio reverencial. Los trabajadores habían pospuesto sus cenas para presenciar lo que muchos ya estaban llamando un milagro. Pero para Esteban no era milagroso. Era simplemente trabajo bien hecho por manos que conocían su oficio. La madrugada encontró a Esteban Aguirre trabajando bajo la luz dorada de las lámparas portátiles que habían colocado alrededor del tractor. Sus manos, curtidas por décadas de trabajo, se movían con precisión quirúrgica entre las piezas del motor. Cada movimiento era deliberado, calculado, como si estuviera dirigiendo una orquesta silenciosa de metal y aceite. David y Joaquín trabajaban a su lado con la sincronización perfecta que solo viene de años de colaboración. David sostenía las piezas mientras su abuelo las examinaba, las limpiaba, las evaluaba. Joaquín corría constantemente entre el tractor y la camioneta, trayendo herramientas, repuestos, todo lo que Esteban pedía con gestos más que con palabras. Leonardo Mendoza no había dormido en toda la noche. Había intentado retirarse a su casa varias veces, pero la ansiedad lo devolvía al círculo de luz donde se desarrollaba su salvación. Ahora estaba sentado en una silla de jardín que alguien había traído, observando cada movimiento del anciano con la intensidad de quien ve su futuro decidirse pieza por pieza. Miguel Torres tampoco había dormido. Como capataz, sabía que si la hacienda fracasaba, él sería uno de los primeros en perder su trabajo. Pero más que eso, después de 30 años trabajando estas tierras, la hacienda San Patricio era más su hogar que cualquier casa donde había vivido. Observaba a Esteban con una mezcla de esperanza y admiración que crecía con cada hora que pasaba. «Pásame el trapo azul», Esteban murmuró a David sin levantar la vista del cilindro que estaba puliendo meticulosamente. David buscó entre los trapos hasta encontrar el específico que su abuelo había pedido. Era un detalle que a otros habría parecido insignificante, pero David sabía que su abuelo tenía trapos diferentes para diferentes tipos de limpieza. Años de experiencia le habían enseñado que el tipo de tela podía afectar la limpieza de componentes delicados. ¿Cómo sabía?, Leonardo preguntó de repente, rompiendo el silencio concentrado. ¿Cómo supo que era sabotaje cuando 15 mecánicos especializados no lo detectaron? Esteban continuó trabajando mientras respondía, su voz calmada pero clara en la quietud de la madrugada. Los mecánicos modernos, don Leonardo, están entrenados para diagnosticar fallas con computadoras, sensores, equipos digitales. Buscan códigos de error, lecturas anormales, patrones de desgaste predecibles. Levantó una pieza del pistón que había estado limpiando, examinándola contra la luz. Pero yo aprendí mecánica antes de que existieran esas máquinas. Aprendí a escuchar motores, a sentir vibraciones, a oler problemas. Y después de 50 años, puedes reconocer cuando algo no es natural. ¿Pero cómo específicamente supo que era azúcar? Miguel se había acercado, genuinamente curioso. Esteban sonrió ligeramente, un gesto que transformó su rostro cansado. Mi primer trabajo fue en un ingenio azucarero cuando tenía 15 años. Pasé 2 años viendo qué pasa cuando el azúcar se calienta demasiado, cómo se carameliza, qué tipo de residuo deja. Cuando vi esas fracturas tan limpias en los pistones y ese residuo específico en las válvulas, reconocí la firma. Se limpió las manos y se enderezó, estirando la espalda con un gemido suave. Además, tuve la ventaja de no estar presionado por expectativas. Los otros mecánicos vinieron aquí sabiendo que eran especialistas, que su reputación estaba en juego. Esa presión puede cegar. Yo vine solo como un anciano curioso, sin nada que perder. Joaquín, quien había estado escuchando en silencio, añadió con orgullo juvenil. Mi abuelo siempre dice que las herramientas más importantes son los ojos, las manos y la paciencia. La paciencia, repitió Leonardo pensativamente. No es algo que yo haya tenido mucho últimamente. Era la primera vez que Leonardo admitía algo parecido a una falla personal. Miguel intercambió una mirada sorprendida con algunos de los trabajadores que habían permanecido despiertos observando. Esteban se agachó nuevamente hacia el motor,
pero esta vez su movimiento tenía un aire de finalización. Comenzó a ensamblar las piezas que había estado limpiando y reparando durante horas. «Don Leonardo», dijo mientras ajustaba el primer pistón en su lugar, «¿tiene idea de quién podría haber hecho esto?». La pregunta cayó como un yunque en la quietud de la madrugada. Leonardo se puso rígido, y por un momento, su rostro mostró algo más que preocupación. Mostró miedo. «Yo no sabría decir», respondió, pero su voz había perdido la seguridad que había mostrado durante toda la noche. Miguel frunció el ceño. Conocía a su patrón lo suficiente como para saber cuándo estaba ocultando algo. «Patrón, si alguien está saboteando la hacienda, necesitamos saberlo. No solo por el tractor, sino por la seguridad de todos». Leonardo se levantó de su silla y comenzó a caminar en círculos pequeños, un hábito que tenía cuando estaba nervioso. Los trabajadores presentes notaron el cambio en su comportamiento, y el aire se llenó de una tensión diferente. «Hay situaciones», Leonardo comenzó lentamente. «Situaciones de negocios que a veces se vuelven complicadas». «¿Qué tipo de situaciones?». Esteban preguntó sin levantar la vista de su trabajo, pero su tono sugería que la respuesta era importante. Leonardo dejó de caminar. Durante un momento, pareció debatir internamente cuánto revelar. «Hace 3 meses, una corporación americana vino a ofrecerme comprar la hacienda. Una oferta muy generosa. Demasiado generosa». Miguel se enderezó. «Nunca mencionó eso, patrón». «Porque la rechacé inmediatamente», Leonardo respondió con un destello de su arrogancia habitual. «Esta tierra ha estado en mi familia durante 4 generaciones. No la voy a vender a extranjeros que solo ven números en una hoja de papel». ¿Y cómo reaccionaron ellos? Esteban continuaba trabajando, pero era claro que estaba escuchando cada palabra. «No bien», Leonardo admitió. «El representante, un hombre llamado Richard Harrison, me dijo que iba a lamentar la decisión, que las cosas podrían volverse difíciles para mí». Un murmullo preocupado recorrió el grupo de trabajadores. Joaquín miró a su abuelo con alarma creciente. «¿Y después de eso han tenido otros problemas?», David preguntó. Leonardo asintió lentamente. «Pequeños incidentes, equipos que fallaban inexplicablemente, problemas con proveedores que de repente no podían cumplir contratos, inspectores gubernamentales que aparecían sin aviso. Nada que pudiera probar, pero un patrón consistente». Esteban finalmente levantó la vista de su trabajo, sus ojos serios. «Don Leonardo, el sabotaje de esta máquina no fue hecho por un amateur. Fue calculado para causar el máximo daño en el peor momento posible, justo durante la cosecha, cuando las pérdidas serían devastadoras». «¿Está diciendo que fue profesional?». «Estoy diciendo que quien hizo esto conocía exactamente los efectos que causaría, y sabía que la mayoría de los mecánicos no detectarían la verdadera causa». El silencio que siguió fue pesado con implicaciones. Si Leonardo estaba siendo atacado sistemáticamente por una corporación poderosa, el sabotaje del tractor era solo el comienzo. «Abuelo», Joaquín susurró, «tal vez deberíamos terminar esto rápido y irnos, si hay gente peligrosa involucrada». Pero Esteban negó con la cabeza firmemente. «No, mijo. Si nos vamos ahora, ellos ganan. Y la próxima víctima será otra familia que no tuvo la suerte de detectar el problema». Se giró hacia Leonardo con una expresión que mezclaba determinación y compasión. «Don Leonardo, terminaré este trabajo. Su tractor funcionará antes del mediodía, como prometí. Pero después, usted necesita tomar decisiones importantes sobre cómo proteger su hacienda». Mientras hablaba, sus manos continuaron trabajando automáticamente, ajustando la última serie de componentes. Era como si sus dedos tuvieran vida propia, guiados por décadas de memoria muscular. Miguel se acercó más al motor, observando el progreso con ojos expertos. «Don Esteban, ¿realmente cree que va a funcionar? Quiero decir, el daño se veía tan extenso». «El daño era extenso», Esteban confirmó. «Pero no era daño estructural irreversible. Era contaminación sistemática. Una vez que removes la fuente de contaminación y reemplazas los componentes afectados, el motor puede volver a funcionar perfectamente». Levantó el capó para mostrar su trabajo. Lo que horas antes había sido un desastre de metal destruido, ahora se veía como un motor completo, limpio, organizado. La clave, continuó mientras hacía ajustes finales, no era reemplazar todo, sino entender qué específicamente había sido dañado por el azúcar caramelizado
y que podía ser salvado con limpieza adecuada. Leonardo se acercó al motor, incrédulo. La transformación era tan dramática que parecía imposible que fuera el mismo equipo que había sido declarado inservible por 15 especialistas. ¿Cuánto costaron las piezas?, preguntó, todavía esperando una factura astronómica. $300. Esteban respondió simplemente. La mayoría del costo fue gasolina para ir a buscar las piezas específicas. La cifra dejó a Leonardo sin palabras. Había estado preparado para gastar decenas de miles de dólares en reparaciones o cientos de miles en equipo nuevo. ¿$300? Repitió, como si no hubiera escuchado correctamente. Los componentes que necesitaban reemplazo no eran los más caros. Esteban explicó mientras cerraba su caja de herramientas. Pistones, algunas válvulas, filtros, aceite nuevo. El trabajo era minucioso, pero las piezas en sí eran estándar. David sonrió con orgullo. Mi abuelo siempre encuentra maneras de arreglar las cosas sin gastar fortunas. Porque la mayoría de los problemas, Esteban añadió sabiamente, no requieren soluciones costosas. Requieren soluciones inteligentes. El cielo comenzaba a mostrar los primeros indicios del amanecer. Las estrellas se desvanecían gradualmente, reemplazadas por un azul profundo que lentamente se aclaraba hacia el horizonte. ¿Está listo para la prueba?, Esteban preguntó, limpiándose las manos una última vez. Leonardo asintió, pero su nerviosismo era palpable. Tanto dependía de este momento. Su hacienda, su futuro, la cosecha de miles de hectáreas, los trabajos de docenas de familias. Esteban subió al tractor con movimientos sorprendentemente ágiles para un hombre de su edad. Se sentó en el asiento del conductor, ajustó los espejos, verificó los controles como si hubiera manejado esta máquina específica toda su vida. Joaquín, David, aléjense un poco, instruyó a sus nietos. Miguel, ¿puede pedirle a los trabajadores que se pongan detrás de esa línea? Todos se posicionaron a distancia segura. Leonardo permanecía lo más cerca posible sin estar en peligro, sus ojos fijos en las manos de Esteban sobre los controles. Esteban giró la llave de ignición. El motor giró una vez, 2 veces, 3 veces. Por un momento terrible, pareció que no iba a arrancar. Leonardo sintió su corazón detenerse. Entonces, con un rugido suave pero poderoso, el motor cobró vida. No fue el rugido áspero y forzado de una máquina luchando por funcionar. Fue el sonido limpio, constante y confiable de un motor perfectamente afinado. La explosión de júbilo que siguió fue espontánea y genuina. Los trabajadores gritaron, aplaudieron, se abrazaron entre sí. Miguel tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. Joaquín saltaba como niño en Navidad. Pero Leonardo simplemente se quedó ahí, mirando el tractor funcionando, como si no pudiera creer lo que veían sus ojos. Esteban dejó que el motor funcionara durante varios minutos, escuchando cuidadosamente cualquier irregularidad. Probó diferentes velocidades, diferentes configuraciones, verificó que todos los sistemas funcionaran correctamente. Finalmente, apagó el motor y bajó del tractor. «Está listo, don Leonardo. Su tractor funcionará tan bien como el día que lo compró». Leonardo caminó lentamente hacia Esteban. Cuando llegó frente al anciano, se detuvo por un momento, luchando claramente con sus emociones. Luego, para sorpresa de todos, se arrodilló. «Don Esteban», dijo con voz quebrada, «le pido perdón por cómo lo traté ayer. Usted vino a ayudar y yo lo humillé públicamente. No hay excusa para eso». El gesto conmovió profundamente a todos los presentes. Era la primera vez que alguien había visto a Leonardo Mendoza admitir un error, mucho menos disculparse públicamente. Esteban puso una mano gentil en el hombro de Leonardo. «Levántese, don Leonardo. Los hombres desesperados a veces dicen cosas que no sienten realmente. Lo importante es que ahora puede salvar su cosecha». Leonardo se levantó, pero su expresión había cambiado permanentemente. La arrogancia había sido reemplazada por algo más profundo, respeto genuino. «¿Cómo puedo pagarle? ¿Qué puedo hacer para compensar lo que hizo?» «Ya se lo dije». Esteban sonrió. «Los vecinos se ayudan entre sí, pero si realmente quiere hacer algo, lo que sea, tenga cuidado. Quien hizo esto va a intentar algo más cuando vean que su plan falló, y la próxima vez podrían ser menos sutiles». Las palabras de advertencia añadieron una nota sombría a la celebración, recordándoles a todos que aunque habían ganado esta batalla, la guerra podría estar apenas comenzando.
Pero por ahora, cuando los primeros rayos del sol tocaron los campos dorados de trigo, la hacienda San Patricio tenía esperanza nuevamente, y un anciano de 73 años había demostrado que a veces la sabiduría antigua vale más que toda la tecnología moderna del mundo. El sol del mediodía brillaba implacable sobre los campos dorados de la hacienda San Patricio. El rugido constante del tractor reparado se mezclaba con el murmullo de la cosecha, un sonido que en otro tiempo habría significado rutina y prosperidad. Ahora, para Leonardo, era un recordatorio de su propia arrogancia. Cada vez que veía a Esteban trabajando tranquilamente en el granero, sentía una punzada. El anciano había hecho en una noche lo que 15 especialistas habían declarado basura inútil. Mas a euforia da manhã estava sendo substituída por uma inquietação crescente. Esteban permanecia na hacienda, não por necessidade mecânica, mas porque algo em seu instinto de sobrevivência lhe dizia que partir agora seria um erro. Estava sentado na sombra da casa principal, observando os campos com esses olhos experientes que haviam aprendido a leer señales que otros pasaban por alto. «Abuelo», Joaquín se acercó con expresión preocupada. «Llevamos aquí casi 12 horas. Mamá debe estar preocupándose». David, siempre más observador que su hermano menor, notó la tensión en los hombros de su abuelo. «Él está esperando algo, ¿verdad, abuelo?» Esteban asintió lentamente, sin apartar la vista de la carretera polvorosa que se extendía hasta el horizonte. Cuando alguien planea algo tan elaborado como el sabotaje de esa máquina, no se detiene con el primer fracaso, especialmente si hay tanto dinero en juego. Como si sus palabras hubieran sido una profecía, una nube de polvo apareció en la distancia. No era la nube pequeña y dispersa que levantaba un vehículo normal. Era la nube densa y organizada de múltiples vehículos moviéndose en formación. Miguel Torres, que había estado coordinando los trabajadores en el campo, llegó corriendo hacia la casa principal. «Don Esteban, hay 5 camionetas negras viniendo por el camino principal. Vienen rápido y no parecen ser visita amistosa». El corazón de Joaquín se aceleró. «¿Crees que sean ellos? ¿La corporación?» «No lo creo». Esteban se levantó lentamente, sus articulaciones protestando después de la larga noche de trabajo. «Lo sé. Los vehículos se acercaban con propósito militar. Eran camionetas idénticas, negras, con ventanas polarizadas que no permitían ver quién viajaba adentro. El tipo de vehículos que usaban personas que querían intimidar sin revelar su identidad. «Miguel», Esteban dijo con voz calmada pero autoritaria, «dile a todos los trabajadores que se reúnan cerca del granero principal, que nadie se acerque a estos visitantes sin que yo esté presente. ¿Y don Leonardo? Está en el campo sur con el tractor. Mejor que siga ahí por ahora». Las camionetas se detuvieron frente a la casa principal en perfecta sincronización, levantando una nube de polvo que momentáneamente ocultó todo el área. Cuando el polvo se asentó, las puertas se abrieron simultáneamente. 5 hombres salieron de los vehículos. No eran trabajadores rurales ni visitantes casuales. Vestían trajes oscuros inadecuados para el calor del campo. Tenían expresiones duras talladas por años de hacer trabajo sucio, y se movían con la coordinación de personas acostumbradas a trabajar juntas en situaciones tensas. Del vehículo principal bajó un hombre que claramente era el líder. Era alto, delgado, con cabello rubio perfectamente peinado y ojos azules que parecían evaluar todo como posibles amenazas o oportunidades. Tenía esa sonrisa falsa que usan los depredadores cuando quieren parecer civilizados. «Buenos días», dijo con acento americano apenas disimulado por un español demasiado perfecto. «Soy Richard Harrison. Creo que el señor Mendoza me está esperando». Era el hombre de la corporación, el mismo que había amenazado a Leonardo meses atrás. Esteban dio un paso adelante, colocándose deliberadamente entre Harrison y la casa. «El señor Mendoza está ocupado, cosechando». Harrison lo miró con esa expresión de desdén que los poderosos reservan para quienes consideran insignificantes. «¿Y ustedes? Alguien que se asegura de que las visitas no deseadas no causen problemas». La sonrisa de Harrison se volvió más fría. «Ah, usted debe ser el famoso mecánico milagroso. Escuchamos que logró algo impresionante con el tractor del señor Mendoza». La forma en que dijo impresionante dejaba claro que no era un cumplido. «Solo hice mi trabajo.
Esteban respondió simplemente. Su trabajo. Harrison repitió, caminando lentamente alrededor de Esteban como un tiburón evaluando a su presa. ¿Sabe qué es interesante sobre su trabajo? Que ningún mecánico certificado, ningún especialista con años de entrenamiento, pudo reparar esa máquina. Pero usted, un anciano de pueblo con herramientas oxidadas, logró lo imposible. David y Joaquín se acercaron instintivamente a su abuelo, pero Esteban les hizo una seña discreta para que mantuvieran distancia. A veces la experiencia vale más que los certificados. Esteban respondió con calma que contrastaba dramáticamente con la tensión creciente. ¿Experiencia? Harrison soltó una risa que sonó como cristal rompiéndose. ¿O conocimiento específico sobre cómo se causó el daño en primer lugar? El aire se volvió denso con la acusación implícita. Los otros 4 hombres habían formado un semicírculo sutil pero amenazante alrededor del grupo. ¿Está sugiriendo algo, señor Harrison? Estoy sugiriendo que es una coincidencia extraordinaria que el único mecánico capaz de reparar un sabotaje tan específico aparezca justo cuando es necesario. Casi como si supiera exactamente qué buscar. Joaquín no pudo contenerse más. Mi abuelo no saboteó nada. Él ayudó. Joaquín, Esteban advirtió suavemente, pero Harrison ya había dirigido su atención hacia el joven. ¿Su nieto? ¡Qué tierno! ¿También está en el negocio familiar de aparecer mágicamente cuando hay problemas que resolver? La amenaza implícita hacia su nieto hizo que algo cambiara en los ojos de Esteban. La calma se mantuvo, pero ahora había acero detrás de ella. Señor Harrison, no sé qué está insinuando, pero sugiero que sea muy cuidadoso con sus palabras. ¿O qué? Harrison se acercó más. ¿Un anciano de pueblo me va a causar problemas a mí y a mi organización internacional? En ese momento, el rugido del tractor se hizo más fuerte. Leonardo regresaba del campo, claramente alertado por la presencia de los vehículos desconocidos. Cuando vio a Harrison, su rostro se endureció inmediatamente. «Usted». Leonardo bajó del tractor con movimientos bruscos. «¿Qué hace en mi propiedad?» «Don Leonardo». Harrison recuperó inmediatamente su sonrisa falsa. «Vine a ver cómo van las cosas. Escuché rumores de que tuvo algunos problemas técnicos, pero parece que los resolvió milagrosamente». «Gracias a don Esteban». Leonardo se colocó junto al anciano en muestra clara de solidaridad, quien detectó que mi tractor había sido saboteado deliberadamente. ¿Saboteado? Harrison fingió sorpresa perfectamente. ¿Quién haría algo tan terrible? ¿Tiene idea de quién podría ser responsable? Era una actuación magistral, pero Esteban había vivido demasiados años como para no reconocer la falsedad cuando la veía. «Alguien con recursos suficientes para planear un ataque muy específico», Esteban respondió, mirando directamente a Harrison. «Alguien que sabía exactamente cuándo atacar para causar el máximo daño. Alguien que esperaba que el problema nunca fuera detectado correctamente». «¿Qué teoría tan interesante?» Harrison mantuvo su sonrisa, pero sus ojos se habían vuelto peligrosos. «Por supuesto, hacer acusaciones sin evidencia podría ser problemático para alguien en su posición». ¿Mi posición? Un anciano que vive en un pueblo pequeño, con familia que depende de él, nietos que tienen toda la vida por delante. La amenaza era ahora explícita. Los 4 hombres de Harrison se movieron ligeramente, haciendo más obvio el semicírculo que habían formado. David puso una mano protectora en el brazo de Joaquín, ambos reconociendo finalmente el peligro real de la situación. Pero Leonardo sorprendió a todos dando un paso adelante. «Señor Harrison, le sugiero que se retire de mi propiedad inmediatamente». «¿O qué, don Leonardo? ¿Va a llamar a la policía? ¿Al sheriff que recibe donaciones generosas de nuestra corporación? ¿A los oficiales del gobierno que dependen de nuestros impuestos para sus salarios?» Era una revelación de corrupción tan abierta que incluso los trabajadores que observaban desde la distancia intercambiaron miradas de shock. «¿Está admitiendo que tienen funcionarios públicos en su nómina?», Leonardo preguntó incrédulo. «No estoy admitiendo nada», Harrison respondió suavemente. «Solo estoy señalando la realidad de cómo funcionan las cosas cuando hay tanto dinero involucrado». Esteban se movió ligeramente, posicionándose de manera que podía ver a todos los hombres de Harrison simultáneamente. Décadas de trabajo en entornos peligrosos le habían enseñado a evaluar amenazas. «Señor Harrison», dijo con voz que mantenía su calma pero ahora tenía un filo de advertencia. «Creo que ha dejado muy claro por qué está aquí. La pregunta es, ¿qué planea hacer ahora?»
Ahora, Harrison dejó caer toda pretensión de cortesía. Vamos a tener una conversación muy honesta sobre el futuro de esta hacienda. Sacó un sobre grueso de su chaqueta. Don Leonardo, aquí está una oferta revisada para comprar su propiedad. Una oferta muy generosa considerando los problemas que ha tenido últimamente. Leonardo ni siquiera miró el sobre. Ya le dije que no está en venta. Las circunstancias cambian, Harrison respondió fríamente. Los accidentes pueden multiplicarse. Los problemas pueden volverse más serios. Los sabotajes pueden volverse más permanentes. Fue Esteban quien respondió, su voz ahora llevando décadas de autoridad silenciosa. ¿Está amenazando a esta familia frente a testigos? Estoy describiendo posibilidades. Harrison sonrió sin humor. En mi experiencia, las personas que no cooperan a menudo encuentran que sus vidas se vuelven complicadas. Miguel, que había estado observando desde el granero, hizo una seña discreta a varios trabajadores. Esteban notó el movimiento y supo que tenían respaldo si las cosas se ponían violentas. Señor Harrison, Esteban dijo con voz que ahora resonaba con autoridad que Harrison no había esperado. Creo que ha subestimado algo importante. ¿Y qué sería eso? Esta no es una hacienda aislada con un propietario indefenso. Esta es una comunidad. Y las comunidades se protegen entre sí. Como si hubieran sido convocados por sus palabras, más figuras comenzaron a aparecer. Trabajadores salían de los edificios agrícolas. Otros llegaban por los senderos laterales. En cuestión de minutos, Harrison y sus hombres estaban rodeados por más de 20 personas. No era un enfrentamiento violento. Era simplemente una demostración silenciosa de que Harrison estaba superado numéricamente por personas que tenían más que perder que él. Esto es interesante, Harrison observó, pero por primera vez algo de su confianza había vacilado. ¿Está organizando una turba contra mí? Estoy mostrándole la diferencia entre poder corporativo y poder comunitario. Esteban respondió. Ustedes pueden tener dinero y funcionarios corruptos, pero nosotros tenemos algo que no se puede comprar. Lealtad genuina. Harrison miró alrededor del círculo de rostros determinados. Hombres y mujeres que habían trabajado esta tierra durante generaciones, que tenían familias que alimentar y hogares que proteger. Esto no termina aquí, dijo finalmente, guardando el sobre. Esta oferta no permanecerá abierta para siempre. Bien, Leonardo respondió con nueva confianza, porque nunca la voy a aceptar. Harrison y sus hombres regresaron a sus vehículos con movimientos más rápidos y menos coordinados que cuando habían llegado. La demostración de unidad comunitaria había logrado lo que amenazas legales no habrían podido hacer. Los había puesto a la defensiva. Cuando las camionetas se alejaron en otra nube de polvo, el silencio que quedó fue diferente al de la mañana. Era el silencio de personas que habían enfrentado una amenaza juntas y habían prevalecido. Leonardo se acercó a Esteban con expresión de profunda gratitud. Don Esteban, usted no solo reparó mi tractor, nos mostró cómo defendernos. La defensa real. Esteban respondió mirando las camionetas desaparecer en el horizonte. Apenas está comenzando. Harrison regresará con un plan diferente. Y la próxima vez no será tan civilizado. Joaquín se acercó a su abuelo. ¿Qué hacemos ahora? Esteban sonrió, pero era una sonrisa llena de determinación más que de humor. Ahora, mijo, les enseñamos a esta gente algo que las corporaciones nunca entienden, que cuando una comunidad se une, se vuelve más fuerte que cualquier amenaza externa. Mientras hablaba, sus ojos recorrían los rostros de todos los que habían venido a apoyarlos. Trabajadores, familias, vecinos que habían arriesgado su seguridad para hacer frente a matones corporativos. Pero primero, añadió con una sonrisa más genuina, necesitamos terminar esta cosecha, porque la mejor venganza contra quienes quieren destruir nuestro modo de vida es demostrar que no pueden hacerlo. El rugido del tractor reparado resonó nuevamente por los campos, pero ahora sonaba diferente. Ya no era solo el sonido de una máquina funcionando. Era el sonido de una comunidad que había decidido luchar. 3 días habían pasado desde la confrontación con Harrison, y la hacienda San Patricio había experimentado una transformación que nadie podría haber predicho. Lo que comenzó como una crisis individual se había convertido en un movimiento comunitario que se extendía más allá de las fronteras de la propiedad de Leonardo. Esteban Aguirre se encontraba en el taller improvisado que había establecido en uno de los graneros.
Lo que había comenzado como un favor a un vecino se había convertido en algo mucho más grande. Después de que la noticia de la reparación milagrosa del tractor se extendiera por la región, personas de pueblos vecinos comenzaron a llegar con sus propios problemas mecánicos. Don Esteban, María Rodríguez, una viuda de 50 años, se acercó con lágrimas en los ojos y las llaves de una camioneta oxidada en sus manos temblorosas. Mi camión no arranca desde hace 2 semanas. He llevado a 3 mecánicos diferentes y todos me dicen que necesito motor nuevo. Pero ese dinero, yo no lo tengo. David, quien se había convertido en el asistente principal de su abuelo, tomó las llaves gentilmente. Doña María, déjeme echar un vistazo. Si mi abuelo pudo rescatar el tractor de don Leonardo, estoy seguro de que podemos ayudar con su camión. Joaquín había asumido el rol de coordinador, manteniendo una lista de todos los vehículos y maquinaria que la gente traía. En solo 3 días, habían llegado 12 familias con problemas que otros mecánicos habían declarado irreparables. Pero no era solo sobre reparaciones. Algo más profundo estaba ocurriendo. Esteban se enderezó de donde había estado trabajando en el motor de un tractor pequeño perteneciente a la familia Morales. Sus articulaciones protestaron, pero su espíritu estaba más vibrante que nunca. ¿Saben qué es lo más interesante de todo esto?, dijo a sus nietos mientras se limpiaba las manos. Ninguna de estas máquinas estaba realmente destruida. Todas tenían problemas que otros mecánicos declararon imposibles de arreglar, pero en realidad eran reparaciones complejas pero factibles. ¿Está diciendo que otros mecánicos mintieron?, Joaquín preguntó confundido. No exactamente mintieron, Esteban respondió pensativamente. Pero cuando tu modelo de negocio se basa en vender reparaciones costosas o equipos nuevos, es más rentable declarar algo irreparable que gastar tiempo en soluciones creativas. Era una revelación que comenzaba a cambiar la perspectiva de toda la comunidad sobre cómo habían sido tratados durante años por talleres y distribuidores. Miguel Torres llegó al granero con expresión urgente. Don Esteban, hay alguien que quiere verlo. Dice que es periodista del canal regional. Un hombre joven con cámara y micrófono esperaba nerviosamente cerca de la entrada. Era Andrés Castillo, reportero de 25 años que había escuchado rumores sobre el mecánico milagroso y había venido a investigar. Señor Aguirre, Andrés se acercó con respeto evidente. Soy reportero de Canal 7 Noticias. Hemos escuchado historias increíbles sobre lo que está haciendo aquí. ¿Sería posible hacer una entrevista? Esteban miró al joven reportero con esa expresión evaluadora que usaba para determinar las intenciones de las personas. ¿Qué tipo de historia planea contar? La verdad, Andrés respondió simplemente. Que un mecánico de 73 años está reparando máquinas que especialistas certificados declararon basura, y que lo está haciendo gratis para familias que no tienen recursos. No completamente gratis, Esteban corrigió con una sonrisa. Solo cobro el costo de las piezas. El trabajo lo hago porque las comunidades se ayudan entre sí. Mientras hablaban, Leonardo se acercó desde los campos. Los últimos 3 días habían sido los más productivos de la temporada de cosecha, pero había algo más en su expresión que simple satisfacción por el trabajo bien hecho. Don Esteban, necesito hablar con usted. Es importante. Se alejaron del reportero para tener privacidad. Leonardo bajó la voz, pero su preocupación era evidente. Recibí una llamada esta mañana. De mi banco. Aparentemente, alguien ha estado haciendo consultas sobre mi situación financiera, preguntas muy específicas sobre mis préstamos, mi flujo de efectivo, mis contratos de cosecha. Esteban frunció el ceño. Harrison. Eso pensé también. Pero hay más. Mi abogado me llamó hace 1 hora. Dice que han presentado una demanda civil contra mí. Una compañía que nunca había escuchado está reclamando que les debo dinero por equipos que supuestamente compré, pero nunca pagué. ¿Y es verdad? Por supuesto que no, Leonardo exclamó. Luego bajó la voz nuevamente. Pero mi abogado dice que van a tener que investigar cada transacción que he hecho en los últimos 5 años. Eso significa tiempo, dinero y distracción justo cuando necesito enfocarme en la cosecha. Era exactamente el tipo de guerra de desgaste que las corporaciones poderosas usaban contra oponentes más pequeños. No necesitaban ganar en los tribunales, solo necesitaban crear suficientes problemas legales y financieros para quebrar la resistencia de sus objetivos. ¿Cuánto tiempo tiene antes de que esto se vuelva un problema real? Esteban preguntó. Semanas, tal vez 1 mes si tengo suerte. Pero don Esteban,
No es solo sobre mí. Si Harrison puede hacer esto a la hacienda más grande de la región, ¿qué va a pasar con las familias más pequeñas? ¿Con las personas que vinieron aquí buscando ayuda? Era una pregunta que había estado atormentando a Esteban también. Ayudar a reparar máquinas era una cosa, pero enfrentar el poder corporativo sistemático era algo completamente diferente. El reportero Andrés se había acercado discretamente y había escuchado parte de la conversación. «Disculpen», intervino. «No pude evitar escuchar. ¿Están hablando de Harrison? ¿Richard Harrison de Morrison Agricultural Corporation?» Leonardo y Esteban lo miraron con sorpresa. «¿Lo conoce?», Leonardo preguntó. «Hemos estado investigando a Morrison Corp durante meses», Andrés reveló. «Han usado las mismas tácticas en 3 estados diferentes. Sabotaje, demandas falsas, presión financiera, siempre contra propietarios rurales que se niegan a vender». Sacó su teléfono y mostró varias fotos de documentos. «Pero nunca hemos podido probar nada definitivamente. Los afectados siempre terminan vendiendo antes de que podamos construir un caso sólido». «¿Qué necesitarían para construir ese caso?», Esteban preguntó, su mente ya trabajando en posibilidades. «Evidencia directa, grabaciones de amenazas, documentos que muestren el patrón de sabotaje, testimonios de víctimas dispuestas a hablar públicamente». Esteban miró a Leonardo, luego de vuelta al reportero. «¿Qué pasa si les dijera que tenemos exactamente eso?». Durante la siguiente hora, Esteban relató meticulosamente todo lo que había ocurrido. El sabotaje específico del tractor, la confrontación con Harrison, las amenazas explícitas, la admisión de corrupción oficial. Andrés grabó cada palabra, sus ojos brillando con la emoción de un periodista que sabía que había encontrado la historia de su carrera. «Esto es exactamente lo que necesitábamos», Andrés dijo cuando Esteban terminó. «Pero van a necesitar protección. Harrison no va a permitir que esta historia salga sin luchar». «¿Qué tipo de protección?», Leonardo preguntó. «Primero, visibilidad pública. Mientras más personas sepan su historia, más difícil será para Harrison actuar contra ustedes sin consecuencias. Segundo, documentación legal adecuada de todo lo que ha pasado. Y tercero», Andrés hizo una pausa dramática. «Necesitan convertir esto en algo más grande que una disputa local. Necesitan hacer que toda la región entienda que si Harrison puede hacer esto aquí, puede hacerlo en cualquier lugar». Era en ese momento cuando María Rodríguez se acercó corriendo, con lágrimas de alegría streaming por su rostro. «Don Esteban, David logró arrancar mi camión. Dice que solo necesitaba una pieza de $30. Su alegría era tan genuina y contagiosa que inmediatamente atrajo la atención de todos los presentes. Andrés, con instinto periodístico perfecto, encendió su cámara. «Doña María», dijo gentilmente, «¿podría contarnos qué significará para su familia tener su camión funcionando otra vez?» «Significa todo», María respondió sin dudar. «Significa que puedo llevar mis productos al mercado, que puedo llevar a mis nietos al médico cuando se enferman, que puedo mantener mi independencia». Se giró hacia Esteban con gratitud que brillaba en sus ojos. «Don Esteban no solo reparó mi camión, me devolvió mi vida. Era el tipo de testimonio que ninguna campaña publicitaria corporativa podría comprar. Era auténtico, emocional y completamente poderoso». «¿Y cuánto le cobró don Esteban por esta reparación?», Andrés preguntó. $30. Solo el costo de la pieza». Andrés apagó la cámara y miró a Esteban con nueva comprensión. ¿Se da cuenta de lo que tiene aquí? No es solo una historia sobre un mecánico talentoso. Es una historia sobre un modelo completamente diferente de hacer negocios. Un modelo basado en ayudar a la comunidad en lugar de explotarla. Esteban asintió lentamente. Pero también es una historia sobre por qué ese modelo está bajo ataque. Exactamente. Y por eso vamos a contarla. Esa noche, mientras la familia Aguirre se preparaba finalmente para regresar a casa después de 3 días en la hacienda, Joaquín hizo una pregunta que había estado molestándolo. «Abuelo, ¿qué va a pasar cuando Harrison regrese? Porque va a regresar, ¿verdad?» Esteban miró hacia los campos donde el tractor que había reparado seguía trabajando bajo las luces nocturnas, cosechando granos que mantendrían vivas docenas de familias. «Sí, va a regresar, pero cuando lo haga, no va a encontrar la misma situación que dejó». «¿Qué quiere decir?» «Quiere decir que ya no somos solo un anciano, un hacendado y algunos trabajadores asustados. Ahora somos una comunidad que sabe cómo defenderse». David sonrió. «Y ahora también somos una historia que el mundo entero va a conocer».
Mientras se alejaban en su vieja camioneta, Esteban sabía que habían cruzado un punto sin retorno. La batalla contra Morrison Corporation apenas estaba comenzando. Pero por primera vez en semanas, se sentía esperanzado, porque habían descubierto algo que Harrison y su dinero corporativo no podían entender, que cuando las personas se unen por algo más grande que ellas mismas, se vuelven imparables. Una semana después de que la historia de Esteban Aguirre fuera transmitida por Canal 7 Noticias, la Hacienda San Patricio se había convertido en algo que nadie había anticipado, un símbolo de resistencia que resonaba mucho más allá de las fronteras rurales. El reportaje de Andrés Castillo había sido visto por más de 200.000 personas en la primera noche. Para el tercer día, el video había sido compartido en redes sociales más de 500.000 de veces. Pero no era solo el número de visualizaciones lo que había sorprendido a todos. Era el tipo de respuesta que estaba generando. Esteban se encontraba en el granero, ahora oficialmente convertido en el Taller Comunitario San Patricio, cuando Miguel Torres llegó corriendo con expresión de asombro total. «Don Esteban», Miguel jadeaba, claramente habiendo corrido desde la casa principal, «necesita ver esto. Ahora». Lo llevó hasta donde habían instalado una pequeña televisión para que los trabajadores pudieran ver las noticias. En la pantalla, una presentadora de noticias nacionales estaba hablando con seriedad profesional. La historia del mecánico de 73 años que desafió a una corporación internacional ha captado la atención nacional. Esteban Aguirre, quien reparó un tractor que 15 especialistas declararon irreparable, se ha convertido en un símbolo de resistencia contra prácticas corporativas abusivas. David y Joaquín se acercaron corriendo cuando escucharon sus nombres en televisión nacional. «¿Abuelo?», Joaquín susurró incrédulo. «Estamos en las noticias nacionales». Pero lo que siguió en el reportaje los dejó completamente sin palabras. Desde la transmisión inicial de esta historia, más de 300 mecánicos en todo el país han contactado estaciones de noticias locales con historias similares de sabotaje corporativo y prácticas intimidatorias. Además, docenas de comunidades rurales están reportando que han sido contactadas por la misma corporación, Morrison Agricultural, con ofertas de compra seguidas de problemas mecánicos inexplicables cuando rechazan las propuestas. Esteban se sentó pesadamente en una caja de herramientas, procesando la magnitud de lo que estaba escuchando. «No estábamos solos», murmuró. «Nunca estuvimos solos». Leonardo llegó al granero en ese momento, con el teléfono en una mano y expresión de shock mezclado con vindicación. «Don Esteban, mi abogado acaba de llamar. Resulta que la demanda falsa que presentaron contra mí, no soy el único. Han presentado demandas idénticas contra 17 propietarios rurales en 4 estados diferentes. Todas con la misma compañía fantasma, todas con las mismas acusaciones fabricadas». «¿Y eso qué significa?», David preguntó. «Significa», la voz del abogado resonó desde el altavoz del teléfono, «que tienen un patrón documentado de fraude legal. Con tantos casos idénticos, podemos probar conspiración criminal». Era el tipo de desarrollo que cambiaba todo el juego. De ser víctimas individuales defendiéndose, se habían convertido en la punta de lanza de una investigación federal. Pero con esa transformación llegaron nuevos riesgos. El teléfono de Leonardo sonó nuevamente. Esta vez era Andrés Castillo, el periodista. «Don Leonardo, necesito hablar con don Esteban inmediatamente. Es urgente». Cuando Esteban tomó el teléfono, la voz de Andrés sonaba tensa. «Don Esteban, tengo información de una fuente dentro de Morrison Corporation. Harrison recibió órdenes directas de los ejecutivos principales. Le dijeron que resuelva el problema de Aguirre sin importar los métodos necesarios». Un escalofrío recorrió la columna vertebral de Esteban. «¿Qué tipo de métodos?». Mi fuente no fue específica, pero mencionó que contrataron servicios de consultores de seguridad especializados en resolver problemas de relaciones públicas complicados. Era lenguaje corporativo para algo mucho más siniestro. «Hay más», Andrés continuó. «Van a llegar esta tarde. 3 vehículos, por lo menos 8 personas. No van a venir a negociar». Joaquín y David intercambiaron miradas de pánico, pero Esteban permaneció sorprendentemente calmado. «¿Cuánto tiempo tenemos?». 2 horas, máximo 3. Esteban colgó el teléfono y se giró hacia los presentes. Su expresión había cambiado de la calma habitual a algo que sus nietos no habían visto antes. Determinación de guerra.
Miguel, necesito que hagas correr la voz a todas las familias que hemos ayudado esta semana. Que vengan aquí. Ahora. ¿Todos ellos? Miguel preguntó. Todos. Y que traigan a sus familias también. Leonardo frunció el ceño. Don Esteban, ¿está seguro de que es prudente? Si Harrison viene con intenciones violentas, poner más personas en peligro. No estoy poniendo a más personas en peligro. Esteban interrumpió con voz que resonaba a autoridad absoluta. Estoy asegurándome de que Harrison entienda exactamente contra qué se está enfrentando. Durante las siguientes 2 horas, algo extraordinario ocurrió en la Hacienda San Patricio. No llegaron solo las 12 familias que Esteban había ayudado directamente. Llegaron vecinos, amigos, familiares, personas de pueblos cercanos que habían visto el reportaje de noticias. María Rodríguez llegó con sus 3 hijos y 2 hermanos. La familia Morales vino completa, incluyendo abuelos y tíos. Carlos Vega, cuyo tractor pequeño había sido reparado por $35, trajo consigo a una docena de trabajadores de su granja cooperativa. Para cuando apareció la primera nube de polvo en el horizonte anunciando la llegada de Harrison, había más de 150 personas reunidas en la hacienda. Pero no era una multitud desorganizada. Esteban, con la eficiencia de alguien que había organizado trabajos comunitarios durante décadas, había dividido a todos en grupos específicos. Las familias con niños, manténganse cerca de los edificios, instruyó. Los hombres jóvenes, formen una línea aquí, pero mantengan distancia. Las mujeres, si pueden, graben todo con sus teléfonos. Necesitamos documentar todo lo que pase. David se acercó a su abuelo, impresionado por la transformación que había presenciado. Abuelo, ¿cómo supo que esto funcionaría? Porque, mijo, Esteban sonrió con sabiduría ganada a pulso. Los matones corporativos están acostumbrados a intimidar individuos aislados. No saben cómo manejar comunidades unidas. Cuando los vehículos de Harrison se detuvieron frente a la casa principal, el contraste con su visita anterior era dramático. La primera vez, habían llegado a una hacienda donde un anciano y un hacendado asustado los esperaban con unos pocos trabajadores nerviosos. Esta vez, fueron recibidos por una multitud organizada, determinada, que los superaba numéricamente 10-1. Harrison bajó de su vehículo con la misma arrogancia de siempre, pero incluso desde la distancia, Esteban podía ver que algo en su postura había cambiado. Los 8 hombres que lo acompañaban parecían más tensos, más alerta. «Señor Aguirre», Harrison gritó, proyectando su voz para que toda la multitud pudiera escuchar. «Necesitamos hablar, privadamente. Lo que tenga que decir». Esteban respondió desde su posición en el centro de la multitud. «Puede decirlo frente a toda esta gente. Después de todo, sus acciones los afectan a todos ellos también». «Sus acciones», Harrison enfatizó la palabra con desdén, «han causado problemas significativos para operaciones comerciales legítimas. Ha hecho acusaciones falsas, ha incitado sentimiento anticorporativo, ha interferido con transacciones comerciales privadas». Fue María Rodríguez quien respondió, su voz cargada de indignación maternal. «Él reparó mi camión cuando nadie más pudo. Él nos ayudó cuando ustedes trataron de destruirnos. Él los ayudó». Harrison respondió con sonrisa fría, interfiriendo con investigaciones de seguridad legítimas sobre equipos potencialmente defectuosos. Era una mentira tan descarada que varios miembros de la multitud comenzaron a gritar objeciones simultáneamente. Pero Esteban levantó una mano pidiendo silencio. «Señor Harrison», dijo con voz que cortó a través del ruido, «¿está afirmando que sabotear maquinaria agrícola con azúcar es una investigación de seguridad?» «Estoy afirmando que no hay evidencia de sabotaje. Solo hay equipos defectuosos que fueron mal diagnosticados por mecánicos incompetentes». «¿Mecánicos incompetentes?» La voz de Leonardo se elevó con furia. 15 especialistas certificados examinaron mi tractor. Especialistas que claramente carecían de las habilidades necesarias. Harrison respondió sin inmutarse. Fue entonces cuando Joaquín hizo algo que sorprendió a todos. Sacó su teléfono y comenzó a transmitir en vivo en redes sociales. «Estamos aquí en la Hacienda San Patricio», habló claramente hacia la cámara, «donde representantes de Morrison Corporation están tratando de intimidar a mi abuelo, quien expuso su sabotaje». En cuestión de minutos, cientos de personas se conectaron a la transmisión en vivo. Los comentarios comenzaron a fluir, la mayoría apoyando a Esteban,
y condenando las tácticas corporativas. Harrison notó lo que estaba ocurriendo y su expresión se endureció. «Apague esa cámara». «No», Joaquín respondió con valor que sorprendió incluso a su abuelo. «Este es un evento público en propiedad privada. Tengo derecho a documentar lo que está pasando». «Tiene derecho a las consecuencias de interferir con negocios corporativos». Uno de los hombres de Harrison dio un paso amenazante hacia Joaquín. Pero antes de que pudiera acercarse más, 20 personas se movieron instintivamente para proteger al joven, formando una barrera humana entre él y los matones corporativos. Era en ese momento que Harrison finalmente entendió que había calculado mal completamente la situación. «Esto no termina aquí», dijo, pero ahora había algo diferente en su voz. Ya no era amenaza con autoridad detrás. Era la frustración de alguien que había perdido control de la situación. «Tiene razón», Esteban respondió. «No termina aquí. Termina cuando su corporación enfrente las consecuencias de lo que ha hecho a estas comunidades». Mientras Harrison y sus hombres regresaban a sus vehículos, la transmisión en vivo de Joaquín había sido vista por más de 10.000 personas. Pero más importante que los números era lo que habían logrado. Habían demostrado que cuando las comunidades se unen, incluso las corporaciones más poderosas pueden ser desafiadas. 2 semanas después de la transmisión en vivo que había sido vista por más de 100.000 personas, la vida de Esteban Aguirre había cambiado de maneras que jamás habría imaginado. Lo que había comenzado como un simple favor a un vecino, se había transformado en algo que trascendía fronteras geográficas y tocaba corazones en todo el continente. El taller comunitario San Patricio ya no era solo un granero con herramientas. Se había convertido en una escuela informal donde jóvenes de comunidades vecinas llegaban para aprender mecánica práctica de un maestro que enseñaba con sabiduría ganada en 50 años de experiencia. Pero más importante aún, se había convertido en el símbolo de un movimiento que estaba creciendo exponencialmente. «Abuelo», Joaquín entró corriendo al taller, sosteniendo su teléfono con expresión de asombro total. «Necesita ver esto. Ahora». Esteban se enderezó desde donde había estado enseñando a 3 jóvenes locales cómo diagnosticar problemas de transmisión en un tractor antiguo. Sus articulaciones protestaron suavemente, pero su espíritu estaba más vibrante que nunca. «¿Qué pasa, mijo? La senadora Patricia Valdés quiere reunirse con usted. La senadora federal». David levantó la vista desde el motor que había estado reparando. «¿La senadora Valdés? La que está investigando prácticas corporativas abusivas». «La misma». Joaquín prácticamente saltaba de emoción. Su oficina llamó hace 10 minutos. Dice que quiere incluir su caso en las audiencias del Senado sobre monopolios corporativos en agricultura. Esteban se limpió las manos lentamente, procesando la magnitud de lo que acababa de escuchar. De ser un mecánico de pueblo desconocido, había pasado a ser invitado a testificar ante el Senado de la Nación. «¿Y qué les dijiste?» «Que tenía que hablar con usted primero, por supuesto». Miguel Torres entró al taller en ese momento, con una sonrisa que no había mostrado en años. «Don Esteban, tengo noticias. Buenas noticias». «¿Cuáles?» Morrison Corporation retiró oficialmente todas las demandas contra don Leonardo y los otros propietarios. Su departamento legal dice que fue un malentendido administrativo. La euforia que siguió fue instantánea. Los jóvenes que estaban aprendiendo comenzaron a aplaudir. David abrazó a su abuelo. Joaquín gritó de alegría. Pero Esteban, aunque sonrió, mantuvo una expresión pensativa. «Es una victoria», dijo lentamente. «Pero no es el final». «¿Qué quiere decir?», uno de los estudiantes preguntó. «Quiere decir que las corporaciones como Morrison no se rinden porque pierdan una batalla. Se retiran, reagrupan y regresan con nuevas estrategias». Como si sus palabras hubieran sido proféticas, Leonardo llegó al taller con expresión preocupada que contrastaba dramáticamente con la celebración que acababa de presenciar. «Don Esteban, necesito hablar con usted, en privado». Se alejaron del grupo hacia un rincón más tranquilo del granero. Leonardo bajó la voz, pero su preocupación era evidente. «Recibí una llamada esta mañana, de un ejecutivo de Morrison Corporation, pero no Harrison, alguien más alto en la jerarquía. Un hombre llamado William Morrison, aparentemente el presidente de la compañía. ¿Y qué quería? Quiere reunirse conmigo. Dice que hay oportunidades de colaboración mutuamente beneficiosa que podríamos explorar. Habló sobre contratos de suministro exclusivos, modernización de equipos, financiamiento preferencial». Esteban frunció el ceño.
¿Te están ofreciendo sobornos disfrazados de oportunidades de negocio? Eso es lo que me pareció. Pero, don Esteban, las cifras que mencionó son tentadoras. Hablamos de millones de dólares que podrían transformar no solo mi hacienda, sino toda la región. ¿Y a cambio? Leonardo suspiró pesadamente. Que deje de hacer declaraciones públicas sobre el sabotaje, que retire mi apoyo a su taller comunitario, que me enfoque en mis propios asuntos comerciales. Era exactamente el tipo de maniobra sofisticada que Esteban había esperado. Cuando la intimidación falló, las corporaciones recurrían a la seducción. ¿Qué le dijiste? Que necesitaba pensarlo. Pero, don Esteban, no es solo sobre mí. Si acepto, podría traer prosperidad a cientos de familias, empleos, ingresos estables, seguridad financiera. ¿Y si rechaza? Sigue la guerra. Más sabotajes, más presión, más problemas para toda la comunidad. Era un dilema genuino que no tenía respuestas fáciles. Esteban podía ver el peso de la decisión en los hombros de Leonardo. ¿Cuánto tiempo te dieron para decidir? Hasta mañana. En ese momento, Andrés Castillo, el periodista que se había convertido en aliado informal del movimiento, llegó al taller con expresión urgente. Don Esteban, tengo información que necesita escuchar. Información sobre Morrison Corporation que cambia todo lo que sabemos. Los tres hombres se reunieron alrededor de una mesa improvisada donde Andrés desplegó una serie de documentos impresos. He estado investigando los antecedentes de Morrison Corp durante semanas. Lo que encontré es mucho peor de lo que imaginábamos, señaló el primer documento. Morrison Corporation no es solo una empresa agrícola. Es parte de un conglomerado internacional que controla cadenas de suministro alimentario en 12 países. Su estrategia es simple: monopolizar la producción agrícola comprando o destruyendo operaciones independientes. ¿Destruyendo cómo?, Leonardo preguntó, aunque la respuesta le daba miedo. En Brasil, 14 facendas familiares experimentaron fallas técnicas inexplicables antes de ser vendidas a precios muy bajos. En Argentina, 28 productores independientes perdieron sus cosechas por problemas de equipos y terminaron endeudados con bancos controlados por el mismo conglomerado. Andrés desplegó más documentos. En México, toda una región de productores de maíz fue forzada a vender cuando sus sistemas de riego, misteriosamente, se volvieron inoperables durante la temporada crítica. ¿Y las autoridades no hicieron nada?, Esteban preguntó. Aquí está lo más perturbador. Andrés señaló otro documento. En cada país, Morrison Corp gastó millones en lobbying y donaciones políticas antes de comenzar sus operaciones. Básicamente compran inmunidad legal antes de atacar. Leonardo se sintió palidecer. ¿Significa eso que aquí también? Exactamente. Durante los últimos 6 meses, Morrison Corp ha donado cantidades significativas a campañas de funcionarios locales, estatales y federales en esta región. Están construyendo su red de protección política. Esteban procesó la información en silencio durante varios minutos. Finalmente, levantó la vista con una expresión que sus nietos reconocían, la mirada del hombre que había tomado una decisión irrevocable. Andrés, ¿qué tan seguro está de esta información? Tengo fuentes en 3 países diferentes, documentos financieros públicos y testimonios de víctimas anteriores. Es sólido. ¿Y qué planea hacer con esto? Publicarlo. Pero necesito más tiempo para verificar algunos detalles finales. 1 semana, máximo 2. No tenemos 2 semanas. Leonardo intervino. Morrison quiere una respuesta mañana. Fue entonces cuando Esteban tomó la decisión que cambiaría todo. Andrés, publique lo que tiene ahora, esta noche. Pero don Esteban, si publico información incompleta, Morrison puede desacreditarla legalmente. Y si espera 2 semanas, pueden completar su red de protección política y hacer que ninguna información importe. Se giró hacia Leonardo. Y usted, don Leonardo, va a rechazar su oferta. Públicamente. ¿Públicamente? Convoque una conferencia de prensa para mañana temprano. Invite a todos los medios regionales. Rechace la oferta de Morrison frente a cámaras y explique exactamente por qué. Don Esteban, eso es declarar guerra total contra ellos. La guerra ya comenzó. Esteban respondió con voz que resonaba a autoridad absoluta. La diferencia es que ahora la vamos a pelear en nuestros términos. Esa noche, mientras Andrés trabajaba frenéticamente para preparar su reportaje para publicación inmediata, Esteban reunió a su familia en la casa principal de la hacienda. «Mijos»,
se dirigió a David y Joaquín. Lo que vamos a hacer mañana va a cambiar nuestras vidas para siempre. Morrison Corporation va a convertirse en nuestro enemigo declarado. Eso significa que ustedes también van a ser objetivos. David se enderezó. Abuelo, hemos estado con usted desde el principio. No vamos a abandonarlo ahora. Yo tampoco, Joaquín añadió con determinación, que sorprendió a su abuelo por su madurez. Además, ahora tenemos millones de personas apoyándonos. No estamos solos. ¿Millones? Joaquín mostró su teléfono. El video de nuestra confrontación con Harrison ha sido visto por más de 3 millones de personas. Y los comentarios. Abuelo, la gente está diciendo que usted les devolvió la esperanza. Esteban miró la pantalla, leyendo comentarios de personas de docenas de países diferentes. Agricultores, mecánicos, trabajadores rurales, familias enteras expresando gratitud por haber demostrado que era posible resistir el abuso corporativo. No soy yo quien les devolvió la esperanza, dijo suavemente. Nosotros solo les demostramos que la esperanza que ya tenían valía la pena defender. A medianoche, el artículo de Andrés fue publicado simultáneamente en 12 medios digitales diferentes. Para las 2 de la mañana, había sido compartido más de 50.000 veces. Para el amanecer, era tendencia nacional en redes sociales. El título era simple pero devastador. Documentos revelan: Corporación Internacional usó sabotaje para robar tierras en 4 países. Cuando Leonardo llegó al taller a las 6 de la mañana para preparar la conferencia de prensa, encontró algo que no había esperado. Había periodistas esperándolo. No solo medios locales, sino corresponsales nacionales e internacionales. Cámaras de televisión, equipos de radio, reporteros de periódicos importantes. «Don Esteban», Leonardo susurró, «¿qué hicimos?» «Lo correcto», Esteban respondió simplemente. «Y ahora todo el mundo está prestando atención». La conferencia de prensa comenzó a las 10 de la mañana. Leonardo, con Esteban a su lado, rechazó públicamente la oferta de Morrison Corporation y explicó exactamente lo que la empresa había intentado hacer. Pero fue Esteban quien pronunció las palabras que se volverían virales en cuestión de horas. Morrison Corporation pensó que podían comprarnos, intimidarnos o destruirnos. Pero se equivocaron en algo fundamental. Nosotros no somos solo individuos luchando solos. Somos una comunidad. Y las comunidades no se venden, no se intimidan y definitivamente no se destruyen fácilmente. Para las 2 de la tarde, el video de su declaración había sido visto por más de 500.000 personas. Para la noche, Morrison Corporation había emitido un comunicado oficial denunciando desinformación maliciosa y amenazando acciones legales contra difamadores. Pero para entonces, ya era demasiado tarde. La historia había tomado vida propia, y Esteban Aguirre había pasado de ser un mecánico de pueblo a ser el rostro de un movimiento internacional contra el abuso corporativo. La guerra final estaba a punto de comenzar. Un mes después de la conferencia de prensa que había sido vista por más de 10 millones de personas en todo el mundo, Esteban Aguirre se encontraba en un lugar que jamás había imaginado pisar. Las escalinatas del Capitolio Nacional, preparándose para testificar ante el Comité de Agricultura del Senado. A sus 73 años, vestía su único traje, el mismo que había usado para el funeral de su esposa años atrás, pero caminaba con la dignidad de alguien que había descubierto que la verdad tenía un poder que trascendía la riqueza o la influencia política. David y Joaquín lo acompañaban, junto con Leonardo Mendoza, quien había viajado no como testigo, sino como amigo. En las últimas semanas, su relación había evolucionado de patrón trabajador a algo mucho más profundo. Una hermandad forjada en la resistencia. ¿Nervioso, abuelo?, Joaquín preguntó mientras subían las escaleras de mármol. No nervioso, Esteban respondió, ajustándose la corbata que David le había prestado. Emocionado. Después de 70 años en este mundo, finalmente voy a tener la oportunidad de hablar por todos nosotros. La sala de audiencias estaba abarrotada. En las primeras filas se sentaban ejecutivos de Morrison Corporation, encabezados por William Morrison en persona. Un hombre de 60 años con expresión fría y traje que costaba más que el salario anual de la mayoría de los presentes. Pero en las filas posteriores, algo extraordinario había ocurrido. Cientos de agricultores, mecánicos y trabajadores rurales habían viajado desde docenas de estados para presenciar el testimonio.
Sus rostros curtidos por el sol y el trabajo duro contrastaban dramáticamente con los ejecutivos corporativos, creando una imagen visual poderosa de dos mundos enfrentados. La senadora Patricia Valdés, una mujer de mediana edad con reputación de tenacidad implacable, golpeó su martillo. Esta audiencia del Comité de Agricultura del Senado investigará alegaciones de prácticas monopolísticas y sabotaje industrial por parte de Morrison Agricultural Corporation. Nuestro primer testigo es el señor Esteban Aguirre. Esteban se acercó al micrófono, y por un momento, el silencio en la sala fue absoluto. Cientos de ojos lo observaban, pero él se sintió extrañamente calmado. Senadora Valdés, distinguidos miembros del comité, comenzó con voz clara que resonó perfectamente en la sala. Mi nombre es Esteban Aguirre, soy mecánico. He reparado tractores, camiones y maquinaria agrícola durante 50 años. Nunca pensé que estaría aquí, pero las circunstancias me han enseñado que a veces las personas ordinarias deben hacer cosas extraordinarias. Se detuvo, permitiendo que sus palabras se asentaran. Hace 2 meses, un vecino me pidió ayuda con su tractor. 15 especialistas certificados le habían dicho que era irreparable. Cuando lo examiné, descubrí que había sido saboteado deliberadamente con azúcar en el combustible. William Morrison se inclinó hacia su abogado, susurrando algo urgentemente. Pero el sabotaje no fue lo más perturbador que descubrí. Esteban continuó. Lo más perturbador fue darme cuenta de que este ataque no era aislado. Era parte de un patrón sistemático de destrucción dirigido contra familias que se negaban a vender sus tierras. La senadora Valdés se inclinó hacia adelante. Señor Aguirre, ¿puede elaborar sobre este patrón? Durante las últimas semanas, he hablado con agricultores de 12 estados diferentes. Todos reportan la misma secuencia. Primero, una oferta de compra generosa pero no solicitada. Segundo, cuando rechazan la oferta, comienzan los problemas técnicos inexplicables. Tercero, presión financiera a través de demandas falsas y dificultades bancarias. Finalmente, cuando están desesperados, una segunda oferta de compra, esta vez por una fracción del valor original. El murmullo en la sala crecía con cada palabra. Los trabajadores rurales asentían reconociendo experiencias similares, mientras los ejecutivos corporativos intercambiaban miradas de alarma creciente. ¿Tiene evidencia documentada de estas alegaciones?, preguntó el senador Marcus Webb, conocido por su escepticismo hacia testimonios no corporativos. Esteban sonrió ligeramente. Senador Webb, tengo algo mejor que documentos. Tengo testigos. Como si hubiera sido una señal coordinada, una figura se levantó en la sección del público. Era Carlos Méndez, un agricultor de Texas. Senador, Carlos habló con voz que temblaba de emoción. Morrison Corporation saboteó mis sistemas de riego hace 8 meses. Perdí toda mi cosecha de algodón. Cuando estaba a punto de declararme en bancarrota, aparecieron con una oferta para comprar mi tierra por 20 centavos por dólar. Otro hombre se levantó. Roberto Silva, Kansas. Mis 3 tractores fallaron el mismo día. 3 mecánicos diferentes me dijeron que era imposible, hasta que vi el video del señor Aguirre y revisé mis motores. Azúcar en todos ellos. Una por una, personas comenzaron a levantarse por toda la sala. Docenas de agricultores, cada uno con una historia idéntica de sabotaje, seguido de ofertas de compra predatorias. William Morrison se puso de pie bruscamente. Objeción. Esto no es testimonio formal. Señor Morrison, la senadora Valdés respondió fríamente. Usted tendrá su oportunidad de testificar. Por ahora, el señor Aguirre tiene la palabra. Esteban miró directamente a Morrison, sin intimidación en sus ojos. Señor Morrison, usted y su corporación cometieron un error fundamental. Pensaron que éramos objetivos aislados, fáciles de manipular uno por uno. Pero se equivocaron. Somos una comunidad, y las comunidades se protegen entre sí. ¿Qué propone exactamente, señor Aguirre?, preguntó la senadora Valdés. Propongo 3 cosas. Primero, que se investigue criminalmente cada instancia de sabotaje reportada aquí hoy. Segundo, que se prohíba legalmente que las corporaciones usen tácticas intimidatorias para forzar ventas de propiedades. Y tercero, Esteban hizo una pausa, sabiendo que sus próximas palabras cambiarían todo. Tercero, que se establezca un programa nacional de talleres comunitarios donde personas como yo puedan enseñar reparación práctica a familias rurales.
No más dependencia de distribuidores corporativos que declaran equipos irreparables para forzar compras costosas. La erupción de aplausos que siguió fue espontánea e imparable. Los trabajadores rurales se pusieron de pie, aplaudiendo con décadas de frustración finalmente encontrando voz. Incluso algunos periodistas se unieron a la ovación. William Morrison solicitó permiso para responder inmediatamente. «Señores senadores», comenzó con voz que intentaba proyectar autoridad. «Estas son acusaciones infundadas de personas desesperadas buscando culpables externos para sus propios fracasos comerciales». ¿Fracasos comerciales? Esteban se inclinó hacia su micrófono. «Señor Morrison, ¿está diciendo que 23 agricultores en 5 estados diferentes tuvieron fracasos comerciales idénticos el mismo mes que su corporación les hizo ofertas de compra? Las correlaciones no implican causalidad. ¿Y qué hay de esto?» Joaquín se levantó desde la audiencia, sosteniendo su teléfono. «Tengo grabaciones». El silencio que cayó sobre la sala fue absoluto. «Durante las últimas 3 semanas», Joaquín continuó, su voz ganando fuerza, «he estado grabando llamadas telefónicas de amenazas que hemos recibido. Llamadas de personas identificándose como consultores de Morrison Corporation, advirtiendo que mi abuelo debería reconsiderar su posición pública». La senadora Valdés se enderezó. «¿Tiene esas grabaciones con usted?» «Las tengo. Y también tengo algo más». Joaquín sacó un sobre de su chaqueta. «Ayer recibimos una oferta por correo certificado. Morrison Corporation ofreció pagarle a mi abuelo $5 millones para que se retire de actividades públicas y mantenga confidencialidad sobre asuntos comerciales sensibles». La conmoción en la sala fue inmediata. Periodistas comenzaron a tomar fotos frenéticamente. Los ejecutivos de Morrison parecían haber entrado en pánico colectivo. William Morrison se puso de pie. «Eso es información privilegiada tomada fuera de contexto». «¿Privilegiada?». Esteban respondió con voz que resonaba autoridad absoluta. «Señor Morrison, ¿está admitiendo que enviaron esa oferta?» La trampa había funcionado perfectamente. Morrison había confirmado la autenticidad del documento al protestar por su divulgación. La senadora Valdés golpeó su martillo repetidamente para restaurar el orden. «Señor Morrison, basándome en lo que he escuchado hoy, estoy recomendando que el Departamento de Justicia inicie una investigación criminal formal de Morrison Agricultural Corporation. Además, este comité redactará legislación prohibiendo las prácticas descritas aquí». Se giró hacia Esteban. «Señor Aguirre, en cuanto a su propuesta de talleres comunitarios, tengo buenas noticias. El Departamento de Agricultura ya ha aprobado un programa piloto basado en su modelo. 50 talleres comunitarios serán establecidos en 12 estados, con usted como director nacional del programa». La explosión de júbilo que siguió fue unlike anything the Capitol Building had witnessed in decades. Agricultores lloraban abiertamente, abrazándose unos a otros. David y Joaquín corrieron hacia su abuelo, rodeándolo con brazos que temblaban de orgullo y alivio. Pero fue lo que ocurrió después lo que nadie había anticipado. María Rodríguez, la viuda cuyo camión Esteban había reparado por $30, se acercó al micrófono que había sido abandonado por Morrison en su salida apresurada. «Señores senadores», dijo con voz que se quebró de emoción, «quiero que entiendan algo. Don Esteban no solo reparó mi camión, me devolvió mi dignidad, me demostró que mi vida importa, que mi trabajo tiene valor, que mi familia merece respeto». Su voz se fortaleció. «Eso es lo que la gente como Morrison Corporation nunca va a entender. No pueden comprar dignidad, no pueden sabotear esperanza, y definitivamente no pueden destruir comunidades que se han unido por amor». Los aplausos que siguieron duraron 5 minutos completos, tiempo durante el cual Esteban permaneció de pie, mirando los rostros de todas las personas que habían viajado para apoyarlo. 6 meses después, el primer taller comunitario nacional Esteban Aguirre fue inaugurado en la Hacienda San Patricio. Leonardo había donado permanentemente el granero, que ahora tenía equipos modernos financiados por el gobierno federal, pero mantenía el espíritu de enseñanza práctica que Esteban había establecido. 3 años después, había 200 talleres funcionando en 25 estados, enseñando a miles de familias rurales cómo mantener y reparar su propia maquinaria. 5 años después, Morrison Corporation se había declarado en bancarrota, después de enfrentar demandas federales por valor de $1.000 millones,
y haber perdido contratos en 8 países. Pero el día que realmente importaba era hoy. Esteban, ahora de 78 años, estaba sentado en la sombra del mismo árbol donde había contemplado por primera vez el tractor irreparable de Leonardo. Sus manos, más arrugadas, pero aún hábiles, sostenían una carta de su nieta más pequeña, quien acababa de graduarse como ingeniera mecánica. Abuelo, había escrito, decidí estudiar ingeniería porque quería entender cómo funcionan las cosas. Pero más importante, quería entender cómo arreglar cosas que otros dicen que están rotas para siempre. David se acercó, ahora director regional de los talleres comunitarios, con Joaquín, quien había fundado una organización sin fines de lucro, que conectaba mecánicos comunitarios internacionalmente. ¿En qué está pensando, abuelo?, David preguntó. Esteban sonrió, mirando los campos dorados donde una nueva generación de tractores, mantenidos por sus propios dueños, nunca más dependientes de corporaciones predatorias, trabajaban bajo el sol de la tarde. Estoy pensando que tu abuela tenía razón, dijo suavemente. Siempre me decía que el trabajo más importante no es reparar máquinas, es reparar la fe que las personas tienen en sí mismas. Joaquín se sentó junto a él. ¿Y la reparamos? No yo solo. Esteban respondió, sus ojos brillando con sabiduría ganada a través de décadas de servicio.